Lo primero que escuché acerca del COVID fueron las informaciones que llegaron allá por Diciembre de 2019. Febrero. Lo primero que supe al principio del año fue sobre su origen. Que aparentemente nació de tomar una sopa de caldo de Murciélago. Y a partir de ahí se generó el virus, ¿verdad? Lo primero que escuché fue la declaración de la cuarentena en algunos países de Europa. Estaba teniendo clases en el conservatorio en Nueva York. Yo estaba estudiando actuación y me enteré de que se iban a cancelar las clases. Y empezaba a ver muchísimas noticias sobre un virus. Recorrían los videos de la gente que se caía muerta ya prácticamente. La primera vez que escuché sobre esta enfermedad fue en un noticiero. Lo primero que escuché sobre el corona creo que fue en TikTok. Habían recorrido muchísimo en las redes sociales, en WhatsApp, memes. Yo, por ejemplo, estaba súper perdida cuando escuchaba el nombre coronavirus. Era una enfermedad de las vías respiratorias. Y que tenía síntomas parecidos a los de una gripe, pero con consecuencias fatales. Nació en China. Se inició en China. Había montado en un mercado. En Wuhan específicamente. Contagiosa. Que era mortal para las personas. Pensé que iba a ser algo así como fue Otras pandemias. Creí que iba a ser un dengue más. Aviar o la porcina. Fiebre amarilla, H1N1. Estaba expandiendo por todo el mundo. Que era algo incierto, que era muy peligroso, que era grave, que teníamos que cuidarnos, tomar todas las medidas necesarias. Y mi reacción fue como la de los demás, como todos. Yo no le di importancia, o sea, no creí, porque estaba en otro continente, estaba lejos. Siempre escuchamos noticias así en todo el mundo, entonces en ese momento no pasaba nada. Que llegue a Paraguay no lo veía como algo probable que llegara esta enfermedad. En Paraguay no va a llegar. China está muy lejos de Paraguay. Jamás pensé que se iba a expandir tan rápido. Reaccioné bien porque no iba a haber clases. Me sorprendí, pero nunca tuve miedo porque tomé las precauciones y todo eso. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar en ese entonces. Por un momento pensaba que esto era algo temporal. Pero después ya volví, ya reaccioné y ya me di cuenta que esto ya estaba descontrolado. Obviamente uno no esperaba que posteriormente se iba a volver una pandemia. Pensé que iba a ser un caso bastante aislado, o sea, no un caso, un suceso aislado en Asia y en Europa. Me asusté un poco. Quería cavar un subterráneo, meterme ahí con mis 2 hijas. Y me asustó muchísimo saber sobre esto, que existía esto. Desde ese momento caí en cuenta que me tenía que empezar a cuidar, porque dije, no me quiero morir todavía. Si un niño me pregunta cada 10 años, es cállate, no quiero hablar de eso. Creo que una forma muy interesante de contar esta historia es comparando como una batalla, como una guerra. Fue una situación atípica que tuvo al mundo paralizado. En 2020 el mundo cambió. Todo esto va a marcar un antes y un después dentro de la historia de la humanidad. Diría que fue lo más trascendente en este momento. Era una crisis mundial. Que superó todos los cuentos de Stephen King o cualquier guión de cine de Estados Unidos. Parecía salido de una película de ficción. De catástrofe. Se vive como una novela distópica a lo Orwell. Todos estábamos viviendo de lo más normal hasta que apareció de la nada una gripe que nos obligó a todos a cambiar nuestro ritmo de vida. Que nunca hemos experimentado. Un aislamiento social que nos llevó a un cambio total del sistema de vida. Que estamos todo el día encerrados en la casa. Como un animal en el jardín botánico, como un animal en cautiverio. Las calles vacías y los lugares públicos vacíos también. Que ahí nos inventamos cosas para hacer. Hicimos una huertita. Teníamos que buscar algo para hacer. Trabajando nuestra paciencia. Se paralizó el mundo y nosotros estábamos haciendo TikToks en nuestras casas. El mayor acto de amor que uno puede brindarle al otro era la de quedarse en su casa. Héroes patrios defendieron nuestro país saliendo a guerras, luchando contra otros países y yo quedándome en casa. Vivíamos encerrados en las casas. Y solamente se podía salir de la casa así, para cosas especiales, para irse al médico. Los niños dejaron de ir a la escuela, empezaron a estudiar desde casa. Teniendo clases
online. Ya nadie fue al colegio, nos empezamos a organizar, los docentes, tanto como toda la parte de las instituciones y lo que sea el Ministerio de Educación. Lo que era presencial se tornó virtual. Nos reinventamos. Hace años que en el país no teníamos toque de queda, lo cual se volvió a implementar. Que a partir de las 20 horas nadie no podía salir en la vía pública. A fijarnos qué número de chapa, qué terminación de chapa tenían los autos para salir a hacer las compras. Teníamos que lavar las manos, nos medían la temperatura y todos tuvimos que usar mascarillas. Y al traer las cosas al supermercado uno tenía que desinfectar cada cosa que compraba. Que no podríamos abrazarnos, estrecharnos las manos. Por lo menos querés estrecharle la mano y tenés que hacerle así. Que no pudimos ver a los abuelos, que no pudimos ver a los amigos. De que fue algo muy trágico para mí. Lo más difícil que pasé en toda mi vida. Y que los primeros días fueron los más difíciles. O sea, sí lloré en un momento. Un proceso bastante largo de entender muchas cosas. Tuve miedo de la enfermedad. Y me agarró un bajón así muy fuerte. Encontrarnos con nosotros mismos en nuestras habitaciones, en nuestras casas y no poder salir. Es como un antes y un después, puesto que fueron muchas cosas tanto traumáticas como que nos impactaron. Los hospitales no podían contener y no podían recibir a todas las personas, el personal médico no alcanzaba para todas las personas, la gente quería trabajar, había mucha gente que pasó hambre, fueron momentos muy difíciles. Hubo escasez, hubo pobreza, hubo conflictos y enfrentamientos. Afectó mucho a la economía de todo el mundo. Una época que nos borró un poquito la sonrisa. Realmente no estábamos preparados para el COVID. Y lastimosamente fue una especie de sálvese quien pueda. Una época de mucho miedo y de mucha incertidumbre. Que el miedo también se volvió una herramienta, nuevamente, una herramienta de manejo político. Fue lo que inició como un cierto miedo de tener contacto con gente que antes era algo súper normal. Es una pesadilla más grande del mundo. Realmente fueron tiempos muy difíciles. Todos estábamos expuestos ante esta enfermedad. Y que no confiábamos en que nadie entre en nuestra casa. Todos podíamos contagiar a los demás. Yo tengo una historia de dolor muy fuerte en esta pandemia, pero también yo creo que hubo un despertar. A reflexionar es la necesidad de replantear el estilo de vida que teníamos en esa época. Me di cuenta que la salud mental es importante. Toda la fortaleza que tuvimos que tener, toda esta adaptación que tuvimos que aprender a hacer. A pesar de eso, la sociedad en sí tenía que seguir moviendo este engranaje. Nos cambió la vida de egoísmo que teníamos. Dio la enseñanza de que tenemos que valorar los momentos. Tomarlo como una lección. El de valorar la familia. Y que lo material no es todo, ¿verdad? Aprendimos de vuelta a lavarnos las manos, a higienizarnos. Cada uno debemos cuidarnos y al cuidarnos nosotros le cuidamos a nuestro entorno. Tuvo que venir algo microscópico a enseñarnos que estábamos haciendo mal las cosas. Entonces la naturaleza así tiene una forma de indicar qué cosas están correctas y qué no. Es un virus muy complicado que nos dio mucha enseñanza a todos. Valora las cosas más simples de la vida, porque recién cuando te la quitan es como que vos te das cuenta todo lo rico, todo lo abundante, todo lo maravilloso que tenías y no te dabas cuenta.